Hola, buenas, ¿cómo están? En este video la idea es que yo les comente más o menos cómo los temas que vamos a ver en el primer aprendizaje prioritario. Nuestro primer aprendizaje prioritario, el tema principal es identidad personal. Para eso nosotros lo vamos a dividir a ese tema principalmente en 4 semanas, ¿sí? Como les había contado en el video anterior, la idea es que cada tema lo desarrollemos en 4 momentos, es decir, 4 semanas. En 4 semanas nosotros vamos a ver distintos subtemas del tema principal para poder hacer un abordaje un poco más completo. En este caso, la idea es que nosotros, al arrancar con el AP número uno, el aprendizaje prioritario número uno, nosotros en una primera semana lo que nosotros vamos a ver es el concepto claro de identidad, ¿sí? Y a ese concepto nosotros les vamos a ir agregando el concepto de identidad personal. ¿Qué es lo que es la identidad y cómo nosotros construimos una identidad personal? Eh, para eso nosotros nos vamos a valer del concepto, de las características, etcétera. Para esto, nosotros lo primero que tenemos que entender, más allá de la lectura que ustedes van a realizar del texto, lo que tienen que entender es que la identidad es una construcción, es decir, es algo que nosotros hacemos a lo largo de nuestra vida, no es algo que nosotros nacemos y decimos, tenemos esta característica y nos vamos a desarrollar de esa manera. No. La construcción nos lleva tiempo, nos lleva toda una vida y esa vida está dividida, digamos, en distintos momentos. En un primer momento nosotros nos relacionamos o buscamos esa identidad, construimos esa identidad con lo próximo. Y eso próximo en un primer momento es la familia. A medida que va pasando el tiempo, a medida que nosotros vamos creciendo y vamos incorporando experiencias, nosotros vamos desarrollando características personales que son únicas frente al resto. Esas características nosotros tenemos que entender que pueden ir cambiando a medida que vamos viviendo, que vamos creciendo, digamos. ¿Por qué? Porque nos vamos dando cuenta de algunas cuestiones, vamos o afianzando esas cuestiones que pensábamos en un momento y las mantenemos a lo largo de nuestra vida. Durante esta actividad lo que tendrían que hacer es leer el texto y contestar esas preguntas que tienen más que nada que ver con el desarrollo de un concepto de la identidad. ¿Qué es lo que es la identidad? Y obviamente asociada a una identidad personal, es decir, una identidad de cada una de las personas. Durante la semana 2 o en la segunda semana nosotros ya pasamos a ver los factores que influyen en esa construcción de identidad. Como dije más temprano, nuestra vida está condicionada por distintos ambientes, distintos lugares donde nosotros vamos desarrollando nuestra vida. En un primer momento, o el factor, uno de los más importantes en una primera etapa, es la familia. La familia nos transmite creencias, nos transmite valores, nos transmite, perdón, un montón de cuestiones que tienen que ver con valores básicos como el respeto, la ayuda, la amistad, etc. A medida que nosotros vamos creciendo, nosotros vamos construyendo una identidad en ese sentido. Nosotros vamos construyendo una identidad en función de los valores que se nos han impuesto, en valores que nosotros terminamos aceptando como tal o no. Pero bueno, nosotros tenemos que entender que durante nuestra vida hay muchos grupos, muchos factores, grupos sociales digo, y muchos factores que influyen en la construcción de nuestra identidad. Como lo dije en un principio, es la familia, después puede ser la escuela, no puede ser, es la escuela, los grupos de amigos, eh, en fin. Todas estas cuestiones a nosotros nos abordan y nos dan pautas sobre creencias, sobre valores, sobre comunidad. Es cómo desarrollamos todas esas características en un contexto colectivo. Es decir, la identidad es personal, pero se nutre y se ejecuta en contextos colectivos, es decir, de mucha gente. Estamos hablando de la escuela, podemos estar hablando de un club social, un club deportivo, etc. La idea es que en esta semana ustedes entiendan cuáles son los factores que influyen en la creación, en la construcción de nuestra identidad y cómo nosotros nos vamos adaptando a esos factores o de qué manera permitimos que esos factores nos influyan a nosotros en la construcción de nuestra identidad. También,
Hay un texto donde explica de qué manera estos factores afectan a la construcción de nuestra identidad. Las actividades son relativamente muy sencillas, las actividades tienen que ver con lectura en un primer momento y resolución de actividades que tienen que ver con ese texto. Así que quédese tranquilo, no es algo que sea difícil el desarrollo y mucho menos la resolución de actividades. En la tercera semana o en la semana 3 de este mismo aprendizaje, nosotros ya encontramos una variación o como decirlo, una especie de ampliación del concepto de identidad que nosotros lo aplicamos en este caso, a la identidad social. Como nosotros sabemos que la identidad tiene que ver con características personales, con gustos personales, con nuestra historia de vida, es decir, nuestra experiencia, eso va a influir o va a ser parte de una identidad social. ¿Qué más? Bien, la identidad social tiene que ver con el desarrollo de nuestra identidad en distintos grupos. En distintos grupos como pueden ser la escuela, los amigos, un club. Y de esa manera nosotros lo que vamos haciendo es desarrollar y tener en cuenta que vamos desarrollando un sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia es una cuestión inconsciente que desarrollan las personas en contextos sociales. Es decir, nosotros a lo largo que vamos creciendo nos vamos dando cuenta que pertenecemos o queremos pertenecer a distintos grupos. Esa pertenencia se va a lograr en función de la coincidencia que tengamos con esos grupos, ¿no? Las relaciones que tenemos claro, tiene que ver, la identidad social tiene que ver, es la identidad que de alguna manera se desarrolla en función de la relación que tenemos de nosotros con los demás y los demás para con nosotros. Es decir, esa es la identidad. La identidad social también tiene que ver con sentirnos, con ese afán, ese deseo de sentirnos, ese deseo de manera inconsciente, ¿no? De sentirnos parte de algo. Es decir, yo quiero ser hincha de este club porque me gusta este club, porque coincido con un montón de cosas. Como puede ser un grupo social, como puede ser un montón de cuestiones. Lo que acá trasciende y lo hace importante es el concepto de cultura. La cultura, volvemos a lo mismo, la cultura es un concepto que tiene que ver con la construcción de cuestiones que tienen que ver con nuestros gustos, con nuestra idiosincrasia. La cultura va mutando, va cambiando, nosotros también, ¿sí? Es decir, en este tema, en esta semana nosotros vemos cómo se desarrolla esta idea de identidad social, porque hace que un montón de personas coincidamos más o menos en lo mismo. En la música, en el lenguaje, en las creencias, en los valores, etc. La idea de este tema es cómo nosotros nos incorporamos o nos acercamos a esas cuestiones. Y por último, en la semana número 4, nosotros ya vemos una relación que existe, todo obviamente pensando en la identidad, cómo se da esa relación entre la identidad y la convivencia. ¿Qué relación existe entre la identidad y la convivencia? Nosotros desde que nacemos nos relacionamos con los demás, obviamente dependiendo del contexto, a veces nos relacionamos más, a veces nos relacionamos menos, pero el objetivo de esas relaciones es que nosotros tenemos aprendizaje, aprendemos a pensar, aprendemos a hablar, aprendemos a actuar, etc. Lo que se da acá en esta última semana de este aprendizaje es un trabajo de reconocimiento, es un trabajo de reconocimiento de nosotros mismos, cómo nosotros reconocemos distintas cuestiones en distintos grupos sociales y cómo esos distintos grupos sociales se entienda a la escuela, al barrio, a los amigos, al club, etc., cómo esos grupos nos reconocen a nosotros, cómo nos ven a nosotros. Para eso, nosotros tenemos que entender y saber que todas las personas gozan de dos cuestiones fundamentales. Una es la dignidad y otra son los derechos. Tenemos que entenderlo porque es algo que nosotros no podemos decidir y no podemos negar y no podemos cambiar, digamos, la dignidad ni los derechos. De esta manera nosotros nos relacionamos con el contexto a través de normas básicas que nosotros mismos establecemos, como son el respeto, el diálogo y la tolerancia. Es decir,
que para poder entender mi identidad y respetar la identidad de los demás, yo me tengo que valer de eso, me tengo que valer del respeto, del diálogo y la tolerancia. Es decir, no todos van a pensar como yo, no todos van a creer lo mismo que yo, pero eso no significa nada más que otra forma de pensar. No puedo cercenar, ni censurar, ni reprimir otra forma de pensamiento que no sea como la nuestra. Eso nos permite un desarrollo de una experiencia personal, ya sea en el trabajo, en la escuela, en donde sea, en el marco del respeto, digamos, porque eso nos permite, en función de un conocimiento de la identidad, una convivencia con los demás. Así que bueno, esto es más o menos un resumen muy cortito de los 4 subtemas que vemos en el aprendizaje número 1. Espero que les sirva. Cualquier cosa, estamos en contacto.